prepárate para adentrarte en los temas históricos y misteriosos más interesantes. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Bienvenido. Hola, bienvenidos a este especial de octubre de Enigmas. Es nuestro último podcast del especial y les traemos una historia bien interesante, muy extensa, pero que sin lugar a dudas investigarla fue bastante bueno porque así conocimos muchas partes del área del terror, conocimos a los Warren, y ya al decir Warren saben que es una historia pues muy espeluznante, pero también con mucha base de investigación. No estoy sola en esta ocasión, mi invitada de este especial es Alejandra Montes, que también me va a ayudar a compartir esta historia y a comentar al respecto de ella. ¿Cómo te encuentras, Ale? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar participar en este especial. ¿Te parece si iniciamos ahora sí con la película, que es la que vamos a tratar? La película es El Conjuro 1, estrenada en el 2013. En este podcast vamos a, digamos, a desglosar o a desmenuzar la historia detrás de esta película. Ale, ¿nos puedes contar más o menos de qué trata esta película? Bueno, la familia es una película sobre rodea una familia son 5 hijas, una madre y un padre, la familia Perron en Harrisville. Pero bueno, el centro de la historia es que esta familia, por situaciones económicas, decide mudarse a una casa más grande, pues 5 hijas, bastante gente, y les dejan una casa de nuevo sorprendentemente económica para el tamaño que tiene, en medio de, podríamos decir, casi de la nada. Entonces esta familia se muda a la casa y empieza a experimentar sucesos paranormales demasiado fuertes. Entonces va rodeando cómo va le sucediendo esto a esta familia y cómo interceden la pareja Warren para ayudarlos. Así es, Ale. De hecho, se mudan a este poblado que es Harrisville. Y fíjate un dato muy interesante, nosotros que somos de Monterrey, estamos acostumbrados a poblaciones grandes, o sea, gente por todas partes. Y fíjate que este poblado nada más tiene 2,000 habitantes. Es una comunidad prácticamente, es muy, muy chiquita. Y sí, en efecto, los Warren se mudan a este lugar, por lo que comentó Ale, que eran muchísimos, eran 7 personas de familia y querían un espacio más para que sus hijas pues pudieran estar más cómodas. Encuentran esta casa, Ale, fíjate que es de remates bancarios. Es una casa que el dueño ya no pudo pagar y el banco la retiene y pues buscan a alguien que lo haga y llegan, digamos, a un acuerdo. Pero aparte del remate bancario, esta casa, porque fue en los 70 la historia ambientizada y todo lo que se desarrolló, tenía un 40% más porque pasaron crímenes, muchos crímenes en esta casa, que está datada de 1736. O sea, imagínate cuántos no vivieron ahí y cuánta historia no tiene. Ahora, este es un dato muy interesante que ahorita te voy a pedir tu opinión. Tú vas a comprar una casa, como dijo Ale, una casa muy grande, que inclusive a la vez muy, muy económica, pero que el vendedor te dice, si vas a comprar la casa es sí o sí, yo no me quiero meter en la casa, te la va a mostrar un amigo, pero eso sí, si la vas a comprar yo no quiero saber nada de ella. Te la doy a un buen costo, inclusive te doy parte del bosque colindante, pero necesito que me digas ya, yo no me paro en la propiedad y solamente como consejo te digo que no dejes las luces apagadas durante la noche. ¿Qué pensarías si te dicen esto al comprar una casa? La verdad, la estupidez humana también cedería en comprarla, porque al ser un terreno tan grande, una finca y aparte un pedazo de bosque, ¿quién diría que no por un precio tan económico? Obviamente sí sospecharía, pero pues, ¿quién se puede resistir a esa ganga? Hay muchas personas, fíjate, que dicen que lo de las luces prendidas es porque hay animales. También, como dices tú, estás rodeado de bosque, no hay nada. Pero a mí sí digo, o sea, ¿por qué el dueño no se quiere ni siquiera inmiscuir en mostrarme la casa? Ahora en un poblado tan pequeño como Harrisville,
donde no tienes, digamos, muchos fundamentos, muchas personas alrededor, ni cómo preguntar qué pasó en esa casa. Pero en efecto, Ale, la familia Barron, se dio ante esta oportunidad de ver un mejor patrimonio para sus hijas, y ahí es ahí cuando vamos a empezar a contar la historia que ahorita Ale nos platicó en la película. Les voy a platicar sobre la familia Barron, que es una familia que estaba compuesta por 5 hijas, me parece, que era, no sé si te sepas bien los nombres, Ale, los había anotado, pero no recuerdo si los tengo o no, que era April, Andrea, no me acuerdo de los demás. Caroline es la mamá, ¿no? Ujú. Bueno, aquí los tenía, pero no sé si no se guardaron o qué, pero eran 5 hijas. April, Andrea, ay, no recuerdo los demás, pero eran 5. Y los Eran papás eran 5 hijas. Roger y Caroline, que era la mamá. La que más suena en esta historia, que fue por la que más me lo aprendí, era April, porque era la más chiquita. De hecho, la película del Conjuro es la que más suena. Las dos niñas chiquitas son las que más tienen relevancia en la historia. Y de ahí, pues ellos se mudan a esta casa que está ubicada en Rhode Island, en el poblado de Harrisville. Pero fíjate, llegando a la casa, su papá no las acompañó porque tenía trabajo, entonces dijo, llévense cajitas ligeras ustedes, y yo ya cuando vaya, pues llevo los muebles y llevo todo. Ustedes vayan acomodando su cuarto. Pero fíjate, cuando llegaron, había un señor parado en la sala, que ellas asumieron que era un trabajador que su papá pues había contratado para que las ayudara a mudarse. Pero el señor no hacía nada, nada más se les quedaba viendo a las niñas, pero no se movía, no atendía cuando le hablaban. Y esa fue la primera aparición que tuvieron en la casa. Al momento de entrar ya tenían a una persona rodeando el lugar, y pensaron que era un inquilino, digo, más que nada un empleado, pero no, nunca supieron qué pasaba con él, hasta que su papá dijo, bueno, ya las voy a acompañar, y le dijo, sí, pero a la persona que contrataste dile que nos ayude, porque no nos está ayudando, solamente se nos queda viendo. Y dijo, no, yo no contraté a nadie, no debe de haber nadie en esa propiedad. Imagínate llegar y ver en tu casa una entidad de ese tamaño. Yo me iría, la verdad, no sé tú, pero yo me iría. Pues, ¿qué podrías pensar? O sea, la casa estaba abierta. No, la señora entró con llave. Bueno, entonces ahí sí le pienso doble. Ah, yo creo que son cosas que uno toma por alto, como que este pensamiento de que durante el día no pasa nada, no pasan sucesos paranormales a la plena luz del día. Entonces, ver a alguien dentro de tu casa en este contexto donde no sabían si había alguien que las estaba contratando y darse a mudar, pero creo que siempre un poquito intrigante, un poquito mucho. Sí, de hecho, empezaron los sucesos paranormales con esta persona, que no era una entidad mala. Hay que mencionar que los primeros, digamos, sucesos inexplicables no eran de entes malos. A este señor lo seguían viendo y le decían Manny. Las niñas ya le pusieron Manny porque ya lo vieron común. También había otro ente que iba a las recámaras de las niñas, más de las pequeñas. Ellas estaban muy asustadas porque ya había como esta actividad poltergeist, que se azotaban puertas, que se caían cosas, y asustadas pues llamaban a su mamá. En esa edad pues era la persona que les daba pues ese soporte. Entonces este ente les agarraba el cabello, les daba un beso en la frente, las arropaba y olía como a flores, a perfume de flores. Y estos fueron los primeros entes con los que ellos se encontraron. Sí había actividad poltergeist desde que llegaron, pero no a tal grado de que lastimaran a las niñas. A la única que empezaron a lastimar fue a Caroline, la mamá, que ella sí se sentía agredida, se sentía que le respiraban aquí en la nuca, que la golpeaban o sea, cuando estaba dormida. Fue la única. El papá inclusive sentía como le acariciaban la espalda, todo muy sutil, pero la única que sí empezó con actividad paranormal agresiva hacia su persona fue la mamá de las Farron. Entonces,
Así fue como fueron transcurriendo todo, o sea, sucesos muy fuertes. Em, Inclusive cuando dormían las arrastraban, lo vimos en la película, ¿no? Cuando arrastraban las camas, cómo les jalaban los pies, y eso fue totalmente verdad. Hay entrevistas de las chicas Parron, que son muchos nombres, una disculpa por no aprendérmelos, pero los voy a poner en voz en off los nombres, pero sí, había mucha actividad. Aquí mencionan ellas que fueron acosadas. Ya después que estos entes se fueron, como que los malos, digamos que ahuyentaron a los buenos, empezaron ahora sí a sentirse acosadas. Dicen que mientras se bañaban alguien las veía, a las niñas, que fueron golpeadas, que fueron pellizcadas y que todo esto pues ellas no sabían que estaba pasando hasta que la mamá de las Parron o de la familia Parron fue a pedir un expediente, digamos, un registro de la casa, y ahí se dio cuenta que sí estaba datada en 1736 y que había muchos crímenes. Aquí te voy a preguntar, tú con tu experiencia, me vas a decir si esta casa, a lo mejor es su gestión, porque hay gente que, ya llegaremos a las teorías y hay gente que no cree, pero antes de todo esto había una familia que se llamaba la familia Arnold y ellas se encontraron muertos en un árbol. Voy a omitir porque es una palabra un poco fuerte para las plataformas, pero se encontraron muertos en un árbol los seis. ¿A qué crees que se deba que estas familias terminan así en esta casa? Yo creo que es directamente posesión. Una parte muy importante de la película, que quiero hacerle un poquito de énfasis. Hay una parte de la película donde una de las hijas mayores le dice a la madre que huele a mapache muerto o algún animal muerto en la casa. Lo huelen y sí, pero no lo encuentran. Con los días pasa esto, pero también hay que hacer hincapié en que suele decirse que cuando hay presencias ya del estilo demoníaco, se suele presenciar un aroma a azufre, similar a lo que huele un animal muerto. Entonces, yo creo que lo que le sucedió a la familia Arnold fue ya un caso extremo de posesión, de desesperación por estar con este tipo de entes. ¿Piensas tú que la propiedad ya estaba, digamos, pues maldita, se puede decir? Por eso fue que todas las familias, inclusive el vendedor, duró una semana, salió corriendo de ahí. O sea, nadie puede durar mucho tiempo. Duró casi nada. Yo creo que tiene que ver con el registro histórico. Una casa tan vieja de los 1700. Hay cosas que pasaban en ese entonces y no se registran. No sabemos qué cantidad de cosas se pudieron haber hecho ahí o qué pudo haber pasado ahí. Pero pues desde el simple hecho de seis miembros de familia encontrados pues muertos, ya es mucho de qué hablar con un solo antecedente. Sí, de hecho la mamá de los Farron va y dice, oye, ¿qué está pasando? Porque los vecinos también le dicen, no pagues las luces de noche, ten mucho cuidado, cuida a tus hijas. Inclusive mencionan esto, que había este olor a azufre, este olor a muerto en las noches. Ya se estaba quitando estos entes mira, yo creo que hicieron mal porque desde que empezaron a ver a este tipo de persona de que ellos le pudieron Manny, pues ya es un indicio de que no está bien, aunque sean entes que tengan olor a flores y que te abracen y que te toquen, ya eso es una actividad muy fuerte porque ya están, digamos que contigo. Entonces, la mamá pues dice, ¿sabes qué? A mí sí me están agrediendo, mis hijas están viendo cosas, huele bastante mal ya se está intensificando esta actividad poltergeist y el registro marca, fíjate, aquí nos vamos a marcar a decir que sí, fue en 1736 la casa, pero que entró una persona muy importante que la mencionan en la película, que es Bathsheba, esta bruja que dicen que venía huyendo de Massachusetts. Recordemos que Massachusetts pues fue la cuna de toda la cacería de brujas en las colonias inglesas y Bathsheba venía huyendo de ahí, pero ella no nada más era bruja, era, digamos que se dedicaba a algo más fuerte, a algo donde ya estaba como, digamos, entregada a algo más, a algo maligno, y que se casa con el dueño de esta finca, pero duran muy poquito tiempo casados y al momento de tener a su primer hijo, ella
ella lo mata y huye al bosque para que no sea encontrada. Desde ahí empezaron pues, obviamente la mataron y pues está la tumba, de hecho está la tumba en Harrisville, y de ahí la casa dicen que agarró mucha mala energía. ¿Qué piensas? ¿Piensas que sí fue en realidad Bathsheba? ¿Piensas que a lo mejor pues es, digamos, la superstición de este carácter histórico como mencionas, o que sí tuvo algo que ver? Sí tuvo algo que ver. Yo creo que ya desde el aspecto de que se dice que era una bruja, ya una persona que ya se dedica al ámbito espiritual o ya inclusive al ámbito de la brujería, sea blanca, sea negra, sea oscura, sea satánica, ya trae consigo muchas energías para luego, ¿para qué habrá utilizado a su hijo? ¿Habrá sido algún tipo de ritual, sacrificio, ofrenda? Trae mucho, abre portales y pues hay que recordar que cuando uno hace cosas con lo espiritual, abre portales y si no se cierran adecuadamente, pues se quedan abiertos y uno nunca sabe lo que puede entrar. Sí, de hecho, esta casa pues empezó con lo de Bathsheba, se van, se vende, pues imagínate cuántos no vivieron ahí desde 1736. Inclusive aquí mencionan que en el granero vieron a unos soldados que murieron ahí, porque también la casa se usó para este tipo de guerras, entonces las niñas se presenciaron o los veían a estos soldados dentro del lugar. Recuerdo también en la película que había una sirvienta, una persona que se dedicaba a los oficios del hogar, que también murió y que fue muerta, digamos, bueno, fue como su mente llevándola a terminar con su vida, al igual que la familia Smith. Entonces, lo de Bathsheba, pues sí fue un sacrificio, lo marcan así porque era como lo máximo que podías hacer para adentrarte a este mundo y de ahí empiezan los sucesos. Ahora, los crímenes en la casa, tú dijiste, sí tienen mucho que ver, pero la investigación de los Warren dicen que pues la casa ya estaba muy impregnada a los Parron, o sea, ya como que los habían abrazado. ¿Por qué crees que con ellos, digamos, no llegó a tal grado como los Smith o como las personas que habitaron? ¿Por qué crees que se hayan impregnado tanto con esta familia que no los llevó a un plano que ya no estuvieran, pero que sí los estaba martirizando? ¿Crees que iba sobre la mamá porque era la única que le como que estaba puntualizando a que no quería que estuviera ella en la casa? Bueno, aquí un paréntesis y es que las mujeres suelen ser más susceptibles a las cosas de aspecto espiritual. Son más, pueden tener la posibilidad de abrir lo que es el tercer ojo, relacionarse a lo espiritual de una manera más sencilla por esta, por así decirlo, pequeña barrera que tienen con ese mundo. Son más susceptibles a, tienen más posibilidades de. Entonces yo creo que se aferraron a esta familia por el simple hecho de que cinco, seis mujeres en casa, la mayor parte del tiempo solas, susceptibles, recién mudadas, miles de cambios. Entonces yo creo que fue como recordémonos que los espíritus o los entes malignos, específicamente los malignos, se alimentan de lo malo y de lo malo y de las malas experiencias y de las malas vibras y lo malo que sucede. Y a lo mejor se veía en esta película que la familia era muy unida, que la familia era muy fuerte, muy feliz. Entonces, me imagino, quiero pensar que estos entes se dedicaron a, hay que martirizarlas, hay que torturarlas primero antes de poder proceder con una posesión, por así decirlo. Sí, de hecho, Ale, déjame comentarte que esta familia no era religiosa, nada. No sé si, no sé si tenga algo que ver, bueno, lo que a mí respecta y lo que comenta Lorraine es que ustedes no son religiosos, ¿verdad? No, nada. O sea, las niñas no estaban bautizadas, no tenían ninguna imagen, algo, ¿no? Algo que aunque hay personas que dicen no pasa nada si no lo eres, bueno, en este caso de tantas cosas negativas, pues agarrarte de algo, creer en algo, pues se hubiera ayudado, ¿no? Entonces sí, la familia no era nada religiosa, nada, nada, no compartían esta religión y creo que también de ahí empezó más fuerte, porque dijeron, bueno, no están protegidos con nada, no creen en nada, vamos a empezar poquito a poco. Yo pienso que a lo mejor estos entes primeros como Manny, como
pues la persona que se sentaba, porque se sentaba en la cama a cuidar a las niñas, a lo mejor eran entes positivos, ¿no? Que terminó ganando pues lo negativo porque sí, la casa ya estaba muy, muy, digamos, pues baleada en este aspecto, pues murieron la familia Smith, digo, la familia Arnold, la familia Smith, la hija de la familia Smith, pues fue violentada. Esta niña fue violentada en esta casa. También algunos sirvientes murieron, los soldados, Bathsheba, todo esto que fue muy fuerte. Como que había una pelea entre las personas que murieron por esta, digamos, maldición y por los que querían seguir gobernando la casa. Porque la mamá dicen que en algún momento sí sintió que empezó a hablar extraño, que ya no era ella. Y lo vemos en la película, no a tal magnitud tal vez, pero lo vemos en la película y que la señora ya no se sentía pues ella, empezó a hablar raro y la voz le decía que la iba a sacar a ella de esa casa. Lo que pienso es que a lo mejor se quería quedar con la familia, tal vez, ¿no? Creo que sí, probablemente. ¿Cuántos entes del tipo materno no habrán pues muerto en esa casa? Sin olvidar que pues se quedó un portal abierto. Sí creo que se pudo haber más que entes buenos, entes en pena, entes que sufrieron pero seguían conscientes al fallecer y pues se quedan con algún pendiente y al ver seres como las niñas se encariñaron con ellos, pero sí, a final de cuentas terminó ganando el mal. Por sobre toda la fuerza que tenía esa energía, era más lo negativo de la casa que lo positivo. Y fíjate que ya desesperadas fueron a contactar a los Warren. Esto no lo marca en la película, pero ellos mencionan que no querían ir a la casa. No sé si porque no creyeran en la historia, pero yo creo que si ves a una señora desesperada, una mamá desesperada porque están pues agrediendo a sus hijas, les están quitando esta paz, o sea, yo sí creería, pero los Warren tuvieron sus reservas y al final sí, visitaron de manera intermitente la casa durante 10 años, porque duraron 10 años, pero dijo que no, que en la primera sesión afirma que algo estaba muy fuerte, era muy perturbante y que la señora fue la que tuvo digamos, esta posesión de algo, porque la voz ya no era la misma, levitaba la silla, o sea, fue algo muy, muy fuerte que los Warren visitaron esta casa, o sea, como que querían quitarlo del todo, pero no lo pudieron hacer. En la película, pues obviamente nos marcan un final feliz, pero en realidad los Farron no tuvieron un final feliz. Las niñas mencionan que se seguían sintiendo violentadas, no a tal grado como la primera vez, pero sí siguen siendo tocadas, siguen siendo observadas. Seguía como esta actividad poltergeist que los Warren lo que hacían era mantenerla, digamos, en un punto medio, o sea, para que no hubiera más cosas. Pero fíjate que nosotros, bueno, yo hablo por mí, yo no me hubiera quedado en la casa. Desde el momento en el que veo que algo me toca, yo me voy. Pero ellos duraron 10 años, imagínate, cuánto no pasaría en 10 años. Ahí es donde empieza, digamos, la polémica del caso, porque dicen, si fue tan fuerte, ¿por qué no se salieron? ¿Tú qué opinas? No te voy a decir por qué no se salieron, bueno, ya es de saber, pero en lo que a ti respecta, ¿por qué crees que no se salieron de esta casa? Yo creo y quiero pensar que la razón por la que no se salieron es por el dinero. Si mucho les costó conseguir la finca, pues era una situación económica muy complicada. Aparte, pues 10 años. Para la edad que ya pasaron esos 10 años, sus hijas ya estaban empezando a lo mejor ir a la universidad, lo que es el college, todo esto, y pues son gastos muy caros. Entonces, pues hay muchas familias que a pesar de vivir en situaciones paranormales, a lo mejor no tan extremas, a lo mejor después ya esta resolución, pues dicen, no tenemos de otra, no tenemos otro lugar a donde ir, no tenemos más dinero. Sí, en efecto, fue por eso la economía de los Parron no era muy buena. Eran 7 de familia, nada más el papá trabajaba. Recordemos que eran los 70, los 80, no era bien visto que las mujeres trabajaran, y menos con 5 hijas que cuidar, era mucho. Entonces, pues sí, la familia por eso no se fue de esta granja o de esta finca y vivió durante 10 años ahí. Y obviamente siguió
siendo pues esta actividad poltergeist que los Warren pues iban de repente a esta finca a ver qué podían hacer, pero dice que era demasiado, demasiado fuerte. Y aparte de lo que menciona, sí, o sea, las niñas pues obviamente eran cinco, más la mamá, más ellos, todos los gastos. Y aquí mencionan que estaba en la administración de Nixon, hasta la llegada del presidente Carter ahí en Estados Unidos, fue cuando, digamos, la economía tuvo mejor auge y por eso pues no se pudieron mudar. Pero esto es muy cuestionable, eso es lo que dicen, no, es que no creo, porque duraron 10 años. Yo en lo personal los entiendo, porque no te puedes ir de la casa tan fácil. De hecho, en la película el papá lo menciona, dice, es que no tengo más a dónde ir, ya mi dinero se fue en toda esta finca. Aparte de que la propiedad pues ya estaba devaluada, o sea, ya no podía sacarle mucho dinero. Y pues hasta 1980 los Parham decidieron que era lo mejor venderla y se dirigieron a Georgia para no volver. Pero si crees que ya se acabó, no, no, no se acabó. No, el espíritu dicen que de Bathsheba lo siguió a los Parham. Por eso te digo, es muy extraño, ¿no crees que todas estas personas pues se salieron corriendo? Además que a los Parham como que se les impregnó esta presencia y los siguió a la casa. ¿Piensas que eso es por las niñas como tal? O sea, o porque creó un vínculo con ella, porque pasa, ¿no? Que cada ente puede crear un vínculo contigo. Yo creo que puede ser un poquito de ambos, pero más que nada por las niñas. Esta conexión maternal con las hijas que no pudo tener Bathsheba, que por todo lo que practicaba, todo lo que hacía, pues no lo pudo tener, se aferra a causar mal, se aferra a hacer cosas negativas. Entonces, sí, de hecho, eso quería comentar, que lo siguió, inclusive en la película, cuando se tuvieron que ir al hotel para poder proceder con las cosas como un tipo de exorcismo de la casa, lo siguieron, los entes lo siguieron. Hay que recordar que los entes o las entidades malignas sí te pueden seguir, sí se pueden aferrar a ti, a tu aura, a tu alma, a tu ser, con tal de hacerte daño. Sí, sí es posible. Entonces, ¿consideras que por eso lo siguió, ¿no? Ya se les había impregnado, aparte duraron 10 años, imagínate qué vínculo hizo que al momento de que se fueron de la casa dijo, no, o sea, yo me voy, digamos que no la presencia como tal, pero algo de ese ente lo siguió. Y aquí mencionan, porque fíjate, en la película fueron a grabar y la mamá no quiso, otra chica no quiso, pero dice que cuando estaba grabando todo el set, o sea, todo lo que estaba montado en la casa, se cayó. O sea, vino un viento muy, muy fuerte, tumbó todo y en ese momento la mamá Caroline se golpeó en el hotel donde se estaban quedando, se cayó y se fracturó la cadera. En ese mismo momento, o sea, sigue atacando a la mamá, a Caroline. ¿Por qué? Porque mencionan que sí, o sea, que quiere la familia, que quiere estar con ellos y se dan cuenta de que pues realmente no, que va contra su mamá y que sí tuvo este accidente durante, digamos, la recopilación de información hacia esa película y menciona que, sí, que todos los eventos que vivieron en Conjuro fueron verdad y que no han podido quitarse pues del todo esta entidad, pero pues muchas personas ponen en tela de juicio porque los Parron no se fueron, pero en lo personal yo les comentaría que no todos tenemos la posibilidad de comprar una casa y después comprarnos otra, o mudarnos a un departamento, o que alguien te dé cabida en su casa, eran 7, no era como darles un cuarto, eran muchos, muchos, muchos. Y al día de hoy, la dueña actual, adivina qué, la tiene en venta. La tiene en venta la casa del conjuro, muy económica, de por si te interesa comprarla, muy económica. Ahí en Harrisville, la casa del conjuro está en venta. La dueña pues quiere alejar a la gente que desde el 2013 va de curiosa, pero salen corriendo, o sea, ni siquiera van a verla para comprarla, no van a investigar y salen corriendo, pero sí, menciona que la casa está en venta hasta el día de hoy. Esta información que les comento es de septiembre del 2021. No sé si ya la vendería, alguien sea el nuevo dueño, pero la dueña actual la tiene en venta por si alguien quiere comprarla en Harrisville. Y esta es toda la historia que tenemos de los Warren y de la familia Parham, que los Warren sí se ayudaron y forma parte de su expediente
de casos, es el más famoso, dicen que es uno de los más famosos, incluido con el de Amityville, que hablamos la semana pasada. Y sí, mencionan esto. Los Warren fueron parte, digamos, de la iglesia del Vaticano porque tenían, digamos, esta función, pero la casa trae demasiadas energías que ni siquiera ellos pudieron, digamos, desterrar todo lo malo. Y este, pues, fue el caso de la historia detrás de la película El Conjuro uno, que fue muy buena. Hay que recalcar que las del Conjuro están bastante buenas. Yo la vi y sí me asusté, debo decir que sí me asusté. Y es de mis favoritas. También la última está muy, muy buena. Y van a sacar la cuarta película. Ya anunciaron que va a haber cuarta película. Entonces, bueno, Ale, no sé qué opines. Vamos a terminar con las teorías del caso. ¿Les crees a los Parron? ¿Les crees a los Warren? ¿Piensas que no sucedió nada? ¿Qué crees de Bathsheba? Y todo eso. Creo que es muy fácil hablar de experiencias paranormales ajenas cuando no te han pasado a ti, y es que la verdad son situaciones muy fuertes que entran mucho en susceptibilidad por la naturaleza de los mismos. Pero yo sí creo que fue real. Yo creo que una persona tan desesperada, con tantas hijas en la situación, con el registro histórico, no tengo por qué dudar. Y tampoco quiero indagar. Ya aquí estaremos en unos años hablando del Conjuro 10 después de la familia que compré la finca en estos años. Pero yo creo que lo mejor sería derrumbar el lugar y tratar de hacer servicios o algo parecido en la zona. Pero sí creo que pasó, sí creo que haya sido real. Yo también pienso que ha sido real. No sé si al derrumbar la casa se vaya, yo creo que no. Yo creo que ya tiene mucha historia, muchas muertes, mucho sufrimiento, mucho miedo, que no sé si al quitar el terreno se vaya, pero pues sí, como dices tú, hay que evitarlo también, hay que mencionar, bueno, no sé si nos vayan a ver personas que vayan allá, pero si en dado caso se les aparece o el clip o el video, recuerden que estos lugares no son para ir a investigar, hay muchos youtubers que van, yo en lo personal no haría investigación de campo, hay aquí en Monterrey donde somos Ale y yo, la casa de Aranberry, la casa de los tubos que ya la construyeron, pero la esencia sigue ahí, digamos que hay muchos lugares que podemos hacer investigación de campo y ya me lo han propuesto, pero he decidido que no, porque hay que respetar los lugares, hay que respetar que sí sucedieron cosas muy fuertes, como es el caso de Aranberry, que ya después platicaremos, pero les recomiendo que respeten cada uno de los lugares porque no sabemos qué nos podemos traer, no sabemos qué vaya a suceder y que creo que es lo mejor, dejarlo ahí. Y es muy padre investigar, a mí me fascina, pero ya meterse en investigación de campo, hay que hacerlo si lo van a hacer, que sea profesional, que sea bajo una televisora o algo muy, muy, muy profesional, que es difícil de conseguir. Y si no, solamente quedarnos con la historia que nos cuenten porque si no sabemos qué cosas nos vayan a traer. Yo siempre digo que te puedes traer cualquier cosa. En el caso de Bathsheba, que también es la que añadió algo a la finca, creo que sí. No sé si fue, digamos, de Massachusetts, porque hay muchas brujas que no eran brujas, pero bueno, es un tema diferente. Pero lo que ellas sí practicaban definitivamente no era bueno y se quedó en las paredes y en el entorno de este bosque y de esta casa. Así que yo sí creo en los Parham, yo sí creo en los Warren y sé que fue difícil para ellos, pues, todo lo que pasaron. Afortunadamente esa casa pues, está deshabitada, al menos lo que sé, pero si está en venta, pues esperemos no sufran lo mismo que las otras familias. Pues muchas gracias, Ale, otra vez por participar conmigo en el especial. Muy padre, muy ameno platicar sobre estas historias. Acompañada porque sola sí me da miedo. Sola me da miedo, así. No, aparte está padre porque si me das tu opinión, tú conoces muchos de estos temas y me puedes dar una opinión, pero me entienden, digamos, estas cositas witch, esas cositas espirituales y por eso quiero invitar a alguien que sepa más. Y muchas gracias, de verdad. No, a ti por invitarme, me encanta platicar contigo sobre estos temas y pues estar en el programa. Muchas gracias por tenerme. Gracias a ti. Ya nos veremos en otras emisiones, hablaremos de otras cositas durante este podcast. No sé cuánto va a durar, pero lo que dure, vamos a tener más a Ale porque da muchas opiniones puntuales. Gracias a ustedes por ver o escuchar este podcast de Enigmas. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @enigmas.inb, TikTok e Instagram, Enigmas con Valeria Yáñez, Facebook, YouTube y Spotify. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por seguir este especial de octubre de la Spooky Season y estamos en contacto. Adiós.